Es un hombre de 83 años, con único antecedente de importancia de superficial de la sistémica, de 20 años de evolución, control irregular, que refiere que en la mañana tuvo un traumatismo craneoesférico, se golpeó la cabeza con la puerta, no hubo pérdida del estado de alerta ni mayor estímulo. Pero horas después empieza a con dolor de cabeza, se pone somnoliento, progresa a sopor y los familiares te le llevan a urgencia. Los signos vitales son normales, a excepción de la presión arterial que está elevada. La exploración neurológica, ustedes notan que su hemicuerpo izquierdo está más débil y que tiene un signo de Babinski izquierdo. ¿Ya vieron la exploración neurológica? Okay. Entonces, ¿qué traduce el Babinski? Y aparte luego le abren los ojos. Anisocoria, muy bien. ¿Cuál es la pupila midriática? La derecha. Entonces tenemos anisocoria, midriasis derecha, disminución de fuerza en el cuerpo izquierdo y Babinski izquierdo. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, ¿pudiéramos integrar un síndrome de hipertensión intracraniana con lo que ustedes saben? ¿Sí? ¿Está haciendo reacción del Cushing? No tienen los signos vitales, pero está haciendo reacción del Cushing. Sí, te los puse. De hecho, sí dice que estaban normales y que solo estaba hipertenso. Bueno, la hipertensión sí es sugestiva de función endocraniana. Pero ¿cómo está la frecuencia respiratoria? 18. La frecuencia cardíaca 77. Es que su cabeza no y saturación normal. Yo digo que igual sí podría ser la presión arterial y la presión de anisocoria, en este caso cardíaca, entonces podía no sospechar. Ok, igual es algo. ¿Manda? Está en estupor, es menor de 8. Está menor de 8. Sí, sí, sí. ¿Qué es síndrome de hipertensión intracraniana? Tú mismo. Son manifestaciones. Bueno, no sabe. ¿Qué le harían a este paciente después? Un ataque. Muy bien. ¿Les parece que tenga un síndrome de delineación? Sí, por la anisocoria. ¿Qué tipo de síndrome de delineación sería? De puente. ¿De puente? Sí. ¿Alguien dice algo más? Ahorita les vamos a contestar estas dudas al final, y al final me van a poder contestar todo eso. Bueno, espero. ¿No? ¿Cómo lo manejarían? ¿Lo hospitalizan? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Le hablarían a neurocirugía? Sí. Neurología primero. Muy bien. Asumiendo que tú eres el neurólogo, pero luego le hablarías a neurocirugía. Sí. ¿Le monitorizarías la PIC de manera invasiva, la presión intracraneal de manera invasiva? No. ¿Por qué no? Porque soy médico general y no puedo hacer eso. Ok. Ahorita te voy a decir por qué sí lo harías. Pero también no tú, o sea, pero lo puedes sugerir, ¿no? Siempre. Ahora, ¿le darías tratamiento médico? Sí. ¿Con qué? Con diuréticos. ¿Diuréticos qué tipo? Ahorradores de potasio. Ahora, ok. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? Manitor, tal vez. Manitor, ok. Manitor, sí, cierto, se lo tengo. Ok. Esta es su tomografía y efectivamente tiene un síndrome de delineación. Este es el mesencéfalo. ¿Sí? Que, o sea, obviamente lo podemos ver desplazado. Obviamente vean que no hay surcos ni nada, está totalmente legalizado. Y aquí podemos ver un hematoma sutural. ¿Sí? Este es el hueso y esto es sangre. Entonces, con tus lados, no, está aquí nada. Entonces esto qué decir. Acá este es hueso. Y esta es la. El poder del hueso está muy irregular del lado derecho también. Ya está, ¿cuál es el lado derecho? No, del lado derecho. Ay, ok. Puede ser, pero no, o sea. Y entramos
craneoencefálicos también muchas veces son bilaterales. Exacto. Sí, y en viejitos, con un trauma menor y así, te puede causar este tipo de problemas. Y como ellos es un paciente hipertenso, ahorita vamos a ver eso en autorregulación, hay menor, digamos, capacidad justamente de autorregular la presión intracraneal. Entonces, esto es lo que vamos a ver, definiciones, la función con la fisiología, la clínica, el abordaje y el tratamiento. Entonces, la presión arterial media constituye un tercio de la presión de pulso más la presión arterial diastólica. ¿Sí? La presión de pulso ustedes la sacan al restarle la presión arterial sistólica a la presión arterial diastólica. ¿Sí? Esa es la presión arterial media. Todo esto es importante para lo que voy a desarrollar después. La presión intracraneal es la presión, como su nombre lo indica, que existe dentro de la bóveda craneal y los valores normales son estos, de 5 a 15 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral la vamos a tomar restando la presión arterial media, la presión intracraneal. ¿Sí? Y lo normal es que esté por arriba de 60. ¿Ok? Estos valores se les pueden preguntar, apréndanselos, presión intracraneal normal, 5 a 15. La hipertensión intracraneana, así solito seca, se define como una elevación sostenida de la presión intracraneal por arriba de 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué digo sostenida? Porque hay elevaciones transitorias que son muy fisiológicas, por ejemplo, cuando estornudamos, cuando tosemos, cuando hacemos maniobras de balsado, ¿sí? Cuando te ríes. También pues esta definición puede venir. Y entonces, como les decía, la presión intracraneal va a ser el resultado de restarle la presión arterial media, la presión de perfusión cerebral va a ser el resultado de restarle la presión arterial media y la presión intracraneal. Entonces, digamos que esto es una situación normal, pero en el caso de que haya hipertensión intracraneana, es decir, un incremento de nuestra presión intracraneal, nuestra presión de perfusión cerebral va a disminuir, ¿sí? Y se va a ver comprometido pues el riesgo del tejido cerebral y va a haber riesgo de isquemia y muerte neuronal. ¿Okay? Ahora, tú hablabas del reflejo. ¿Cuál es tu nombre? Enrique. Enrique, tú hablabas del reflejo de Cushing. ¿Qué es eso? Es una triada de signos y síntomas que sugiere hipertensión intracraneal y anexión inminente, que es la parte más importante. Es hipertensión arterial, alteraciones en el ritmo respiratorio y la tercera no la recuerdo. Sí, bradicardia. Entonces, hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones respiratorias. Entonces, se cree que es un mecanismo compensatorio para incrementar el flujo sanguíneo cerebral. Es decir, incrementa la presión arterial media para compensar el incremento de la presión intracraneal y mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. ¿Sí? Se cree, pero nadie sabe en realidad. Otros creen que es por compresión del tallo directo sin que esto represente un mecanismo compensatorio, pero bueno, lo importante es identificarlo porque, como Enrique dijo, es un reflejo inminente de herniación. Todo esto de la hipertensión intracraneal está basada en la doctrina famosa y muy mencionada de Monroe, ¿no? O relación presión-volumen intracraneal. Lo que dice esta doctrina es que el volumen total del que está dentro del cráneo, al ser una cavidad rígida, no expandible, está el hueso, el volumen tiene que permanecer constante, ¿no? Entonces, el volumen que está dentro del cráneo consta del volumen cerebral, volumen de líquido cefalorraquídeo y volumen vascular, o sea, vasos, arterias y venas. Entonces, cualquier cambio en alguno de estos componentes se tiene que acompañar de un cambio igual o recíproco de algún otro para compensar, ¿no? Y que el volumen se permanezca constante. ¿Por qué? Porque si no permanece constante, la presión intracraneal se va a ir para arriba, ¿no? La presión intracraneana está en función del volumen intracraneal. ¿Tiene sentido? Esto es más o menos la cantidad, el volumen de cada componente. El cerebral es 1400 mililitros, líquido cefalorraquídeo 30 y vascular 150. ¿Okay?
¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, un volumen extra, por así decir, un absceso cerebral o una hemorragia parenquimatosa cerebral? Es un volumen extra que tenemos que acomodar de alguna manera a expensas de los otros. ¿Cuál es el primero que va digamos, a redistribuirse de líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo? Va a empezar a reabsorberse más. ¿Por dónde se reabsorbe? Ya sabemos, las granulaciones aracnoideas. Plexos coroidales. No, ahí se produce. Pero se reabsorben las granulaciones aracnoideas, que son como, finalmente van a drenar los senos usurales. Entonces, hay mayor reabsorción, los espacios que hay entre los surcos cerebrales empiezan a apretar, o sea, el cerebro usa primero, digamos, lo que menos hace daño para acomodar el volumen. Después va a seguir el volumen vascular y por último el cerebral. O sea, ya cuando empieza a desplazarse el parénquima cerebral es porque ya está muy elevada la presión intracraneal. ¿Okay? Y pues finalmente esto nos va a dar como resultados de daños cerebrales, que es un infarto. La X, ¿por qué? Ese es el volumen extra que estoy representando. Digamos un absceso, una hemorragia, un tumor, ¿no? ¿Ya? Ahora, la autorregulación cerebral, ¿a qué se refiere con autorregulación cerebral? Es la capacidad de las arteriolas, esto es a nivel cerebral, de mantener una presión, un flujo sanguíneo cerebral constante, independientemente de la variación de la presión arterial media. ¿Sí? Lo normal, esta autorregulación se da mientras esta presión arterial media se mantenga en estos límites. Esta es una pregunta bien frecuente. Mientras nuestra presión arterial media se mantenga entre 60 y 150 milímetros de mercurio, en una persona normal, nuestro flujo sanguíneo va a estar constante y va a ser normal. ¿Sí? Sin embargo, en caso de que haya un incremento del flujo cerebral, ¿qué va a pasar con nuestras resistencias vasculares? Disminuyen. Es así como cierra la llave, hay mucho flujo. Y si baja el flujo sanguíneo cerebral, las resistencias vasculares, ¿qué van a hacer? Aumentan, así como que hay poquito flujo, ábrele la llave. ¿Sí? Todo esto tiene sentido porque todo esto se hace el tratamiento médico de la hipertensión intracraneal, ¿no? Si ustedes entienden esto, siempre hay que tener las bases y luego ya lo demás no tienen que estarlo memorizando, sino que lo pueden sacar por deducción. ¿Sí? Ahora, en caso también se da la autorregulación de acuerdo a los niveles de CO2 plasmáticos. Lo normal es que se encuentre con 30 y 50. Entonces, ¿qué pasa cuando hay hipercapnia? ¿Qué efecto tiene la hipercapnia? Pero a nivel de resistencias vasculares. Aumenta la concentración de vasodilación. La hipercapnia es vasodilación. Y la hipocapnia, lo podemos ver así. Tengo muchos CO2, ábrete para que salga del cerebro, para que se vaya para el espacio intersticial. O tengo poquito CO2, no hay necesidad de tirarlo, lo puedes hacer más chiquito. ¿Sí? Esto tiene sentido porque pacientes con hipertensión intracraneal, no sé si se acuerdan que los superventilan luego. ¿Para qué? Para bajar el CO2, causar vasoconstricción y así menor fuga de líquido hacia el espacio intersticial y menor edema. ¿Sí? Igualmente, en el tratamiento de la hipertensión intracraneal les piden que mantengan una presión arterial media mayor de 70. ¿Por qué? Para permanecer constante el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Esa, yo te entiendo. Pero ellos me están diciendo que sí. Esa sería la razón de por qué en una emergencia hipertensiva no podemos bajar tan rápidamente la presión arterial, porque pues Exactamente. podríamos afectaríamos la recuperación cerebral. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, esto es lo normal, ¿no? Que dentro de aquí no les ponen la presión arterial media, sino la presión y perfusión cerebral, que finalmente, si recordamos, está en función de la presión arterial media. Entonces, esto quiere decir que entre ciertos niveles de presión arterial media, el flujo
parenquimatoso, epidural, intraventricular, subaracnoideo. Este ya no se usa, está asociado a muchas complicaciones. El estándar de oro, y si lo preguntan, es el intraventricular. ¿Por qué? Porque aparte de que pueden drenar líquido, pueden medir la presión intracraneal, o sea, puede ser diagnóstico y terapéutico. O sea, a la vez que miden su presión intracraneal, pueden sacar líquido cefalorraquídeo y bajar la presión intracraneal. Aparte es el que menos se asocia a infecciones a complicaciones como infección y hemorragia. ¿Y cuáles son las indicaciones de medición de presión intracraneal? Estas son un trauma craneoencefálico grave, es decir, un Glasgow menor de 8 puntos, ¿sí? Que se acompañe de una o más de las siguientes: hallazgos anormales en tomografía, edad mayor de 40 años, postura de celebración o abnormalidades pupilares. Contraindicaciones: pacientes con coagulopatía, es decir, plaquetas menores a 100.000, disfunción plaquetaria por medicamentos, o un INR mayor a 1.3, o bien infección local en el sitio de inserción en manifestaciones clínicas. El síndrome de hipertensión intracraneal se caracteriza por esta triada clásica: cefalea, náusea y vómito y papilledema. Esa es la triada clásica de la hipertensión intracraneal, ese es el síndrome de hipertensión intracraneal. Sin embargo, no todos los pacientes van a presentar los 3 puntos. Hay pacientes que van a presentar solo náusea y cefalea, o náusea y cefalea y papilledema. O sea, no siempre van juntas, pero por definición y en cualquier libro lo que van a encontrar son esos 3. Esto es inicial, pero lo importante es que de manera muy rápida, si no se sospecha, se establecen medidas oportunas, puede progresar a somnolencias o incluso coma. Y el paciente puede desarrollar un síndrome de reacción, que ahorita vamos a ver. Deterioro retrocaudal. ¿A qué se refiere deterioro retrocaudal? Es el conjunto de signos que presenta el paciente conforme se van comprimiendo las estructuras del tallo cerebral de arriba abajo. Entonces empieza a mesencéfalo, puente, bulbo. Entonces empieza a haber alteraciones pupilares, alteraciones de reflejos corneales, alteraciones de reflejos vestibulares, alteraciones respiratorias, fallo cardiorrespiratorio y muerte. Eso es. ¿Sí? Y la muerte se puede presentar en horas. Es por eso que es importante identificarlo y tratarlo. Aquí vemos el papilledema, ¿no? Que se caracteriza por borramiento, se ve difuminado el disco óptico. Las venas retinianas se ven incurtadas. Generalmente estas venas en personas sanas presentan un pulso. El primer dato de hipertensión intracraneal es la pérdida de estos pulsos venosos. Entonces hay que fijarse. Y lo importante del papilledema es que este signo sí traduce aumento de la presión intracraneal, pero generalmente aparece hasta después de 6 horas. Pueden estar presentes de manera aguda o hiperaguda. Y bueno, en cuanto a los síndromes de agregación, que les puedan preguntar también, tenemos el más clásico, que casi siempre ponen, es el transtentorial descendente unilateral o un CAL, en el que la parte mesial del lóbulo temporal se desplaza hacia abajo por el tentorio del cerebelo. El tentorio del cerebelo es una capa de dura madre, ¿sí? que aísla a la fosa posterior del resto de la cavidad craneal y que tiene un hoyo en medio, una escotadura por donde empieza el tallo cerebral. Lo primero que podemos ver es el mesencéfalo. ¿Sí? Entonces por ahí se baja el lóbulo temporal. ¿Sí? Y vamos a tener clínicamente la dilatación ipsilateral, o sea, al mismo lado de la herniación de la pupila. ¿No? ¿Por qué? Porque por aquí va, este es el nervio oculomotor, este es el nervio craneal. ¿Sí? Entonces aquí está el mucus del lóbulo temporal y cuando se desplaza para acá es lo primero que viene. ¿Sí? Este nervio, aparte de dar algunos movimientos oculares, en su periferia lleva fibras que van hacia la pupila y que la hacen constreñirse. Entonces se aprietan esas fibras y ¿qué pasa? Que la pupila se hace grande. Entonces es lo primero que vamos a ver. Después, aquí en esta parte o pedúnculo cerebral va la vía corticospinal, la que proporciona la inervación motora principal al hemicuerpo contralateral.
se cruzan el bulbo. ¿Sí? Después se aprieta esta parte y nos va a dar una hemiparesia generalmente contralateral. ¿Sí? Del cuerpo contralateral al lado herniado, suponiendo que es el lado derecho nuestro, la hemiparesia va a estar del lado izquierdo. ¿Sí? Y después ya viene la disminución del estado de alerta y puede haber postura de aceleración. No sé si les puedan preguntar, ¿alguien sabe qué es el fenómeno de Kernohan? Pasa que si empieza a herniarse el bungo y aprieta el tercer nervio, pero luego aprieta este pedúnculo contra acá, o sea, no sino ¿de qué lado van a tener la hemiparesia? Izquierda. Supongo que... Izquierda. ¿Manda? Izquierda. Este es lado izquierdo, este es lado izquierdo y este es lado derecho. Sí. Si yo aprieto este pedúnculo, donde va el tracto espinal, ¿dónde va a tener la hemiparesia? Derecho. Bien, del mismo lado voy a tener mi pupila. ¿Sí? Entonces, eso se llama efecto de Kernohan y es un falso localizador. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros esperaríamos tener una pupila dilatada del lado de la herniación y una hemiparesia contralateral. Pero en este caso vamos a tener los dos del mismo lado por la compresión del otro pedúnculo contra la incisura. ¿Me expliqué? Sí. Bueno. Entonces este es el tipo de herniación que más pueden analizar clínicos, como el que les puse al principio. Otro es la transtentorial descendente bilateral o central, en la que los dos, primero el diencéfalo y luego el muco se hernia por la escopiadora tentorial. Y aquí va a haber un descenso del estado de alerta antes de alteración pupilar. ¿Por qué? Porque el diencéfalo es una estructura muy importante en el mantenimiento del área de alerta y es lo primero que se empieza a comprimir. Entonces el paciente primero pierde la alerta y luego se desarrolla la alteración pupilar. ¿Sí? Y va a haber postura de reconfiguración. Otra es la tonsilar, es una de las síndromes de herniación más temidos, es cuando el cerebelo se hernia a través del foramen magnum. ¿Y por qué? Porque da tanto miedo, porque esto en cuestión de minutos, al comprimir el bulbo, que es donde se encuentra el centro respiratorio y el cardiorrespiratorio, sí puede matar al paciente así. Por eso pacientes con enfermedad vascular cerebral o infartos de la fosa posterior, como hay muy poquito espacio para acomodar el edema, hay que estarlo vigilando porque luego pueden tener esto. Y pues van a tener la apnea de Cushing rápidamente, que comentábamos. Rápidamente puede caer el coma y rápidamente en un arresto cardiorrespiratorio y muerte. Y tenemos, este es el foramen magnum, generalmente, este es el foramen magnum de aquí. Entonces el cerebelo debería estar arriba, se está defendiendo. Este es el bulbo raquídeo y aquí están los centros cardiorrespiratorios, por eso es de las más temidas, ¿no? De los síndromes de las más temidas. La transtentorial ascendente, es decir, en vez de irse hacia acá, se va hacia arriba el contenido. ¿Por qué? Por masas infratentoriales, tumores cerebrales, por ejemplo, o infartos de fosa posterior. Y que va a haber náusea, vómito, hipo, estupor progresivo y arresto respiratorio repentino. Y por último, la subfalcina. Esta es la duramadre, son dobles aquí para dividir, digamos, los hemisferios. Entonces pasa que el lóbulo frontal, la parte inicial, se hernia abajo de la falx y esta es la hernia falcina. Generalmente lo más característico de las pupilas van a estar reactivas, pero puede haber debilidad de la pierna contralateral. ¿Alguien me puede decir por qué? Esto tiene que ver con el homúnculo motor que vimos al principio, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan cómo estaba? El monito, ¿se acuerdan? La pierna del monito estaba aquí y luego el tórax, el brazo y la cara. Entonces, si aquí está la pierna y se está apretando, pues va a haber alteraciones en la pierna. Sí, debilidad. Esos son los 5 síndromes de herniación. Entonces, tenemos la OCAL, la central descendente, la central ascendente, la tonsilar,
o cerebral, y la falcina. ¿Sí? La más frecuente, bueno, la que generalmente ponen en casos clínicos es la oncal y la tonsilar, casi siempre. Bueno. Entonces, como bien dijimos que en el caso clínico que les al principio, si tenemos la clínica y sobre todo si tenemos datos de herniación, como en el caso de dilatación pupilar y que parece contralateral, rápido una neuroimagen. Generalmente lo que tenemos a primera es una tomografía simple, eso de resonancia, tomografía contrastada, entonces tomografía simple. ¿Por qué? Para descartar sobre todo patologías potencialmente corregibles o ya sea neuroquímicamente sobre todo. O sea, hemorragias lobares, ¿cómo se llama? De tumores, ¿no? Que puedan resecar, infartos malignos de la arteria cerebral media, donde pueden llamar a la velocidad y le puede hacer craniotomía descompresiva. Para eso es nuestro papel, ¿no? En este caso como clínicos. Ya vimos los criterios para medir la presión intracraneal. ¿Y por qué, aunque seas médico general, o médico internista, o neurólogo, es importante que lo sepas? Porque a veces en ese momento tú dices, oye, neurocirujano, mira, tengo un paciente así, 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 yo creo que tiene criterios para esto y esto. De otra manera, se cae mucho en el error de que solo le dan tratamiento médico, ¿no? Entonces, por eso es bueno y no es tan difícil. Ya los habíamos mencionado. Metas: mantener presión de perfusión cerebral más de 50 a 60 minutos de mercurio. Ya vamos a terminar, ¿eh? En cuanto al tratamiento, medidas generales: oxigenar bien al paciente, les decía, una presión arterial media arriba de 70, y en caso de pacientes que estén con una escala de coma de riesgo menor a 8 puntos, proteger su vía aérea, ¿no? Se recomienda elevar la cabecera de 30 a 45 grados para favorecer el retorno venoso. Si tiene fiebre, manejar agresivamente la fiebre, porque se ha demostrado claramente que la hipertermia aumenta el daño neuronal. Y a quienes le vamos a dar antiepilépticos, obviamente a quienes presenten crisis. ¿Por qué? Porque las crisis aumentan la presión intracraneal. Y preventivo, esto es discutido, pero generalmente se le da a pacientes que tengan lesiones de alto riesgo, es decir, muy cerca de la corteza, pues porque es la corteza la que convulsiona, ¿no? Es la que descarga. Corticosteroides, esto es bien importante porque todo el mundo piensa que los corticosteroides son mágicos en todos los casos de hipertensión intracraneana, falso. Solo funcionan en caso de edema vasogénico secundario a tumores primarios o metastásicos, abscesos y enfermedades inflamatorias no infecciosas, como cual granulomatosis de Wegener, que ahora no se llama así, sino que era otra cosa, pero solo en estos tres casos se da el corticosteroides. No los damos en hemorragia, no los damos en EBC, no lo damos en casos de ¿El traumatismo craneoencefálico severo tampoco? No está comprobado que sean útiles. De hecho, hay estudios que demuestran que puede ser deleterio si es útil. Esto es lo único, de verdad. Como te decía, para el pronóstico en edema relacionado a hemorragia intracraneal o traumatismo, es una medida temporal, o sea, realmente es mientras que se deciden a ver si lo operan o no. Y la dosis generalmente utilizada es de 24 miligramos al día. Osmoterapia. Esto nos sirve para tratar tanto el edema citotóxico, que se define como exceso de líquido en el espacio intracelular, y el vasogénico, es decir, el que se acumula en el espacio intersticial. ¿Qué es lo que más se utiliza? El manitol. El manitol es una molécula similar al almidón, y estas son las dosis que siempre vienen: 5 gramos por kilogramo cada 4-8 horas, tiene efecto diurético. Y su vida media va de 40 a 100 minutos, dura de unas 5 horas. Y aparte de que va a disminuir la presión intracraneal y aumentar el flujo sanguíneo, tiene efectos ferológicos, es decir, disminuye la viscosidad. Los límites para detener la infusión: un sodio por arriba de 155 a 160. Como hace perder agua del cuerpo, causa una hipernatremia. Entonces el paciente se pone hipernatremico y hay que estar vigilando el sodio y la osmolaridad sérica que no suba de 320. Si esto pasa, hay que suspender el manitol.
tira potasio porque es muy diurético, por lo tanto hay que tener un electrocardiograma basal. Depleta el de volumen y puede causar hipotensión, puede causar falla cardíaca y edema pulmonar. Aguas con los pacientes que tienen lesión renal porque se eliminan por la nefrona, por la riñón, y puede causar un rebote de presión intracraneal cuando se suspende su uso. Por eso muchos neurocirujanosos no les gusta que usen el manitol. Se enojan cuando el médico usa el manitol porque luego les aumenta la presión intracraneal a la hora de que entren a la cirugía o les incrementa el sangrado. Otra opción es la solución hipertónica, que para efectos prácticos tiene la misma efectividad que el manitol, salvo que esta no depleta el lumen porque no es diurética. Solo jala agua a los vasos sanguíneos, pero no hace que el paciente se hipotense. Pero sí puede sobrecargar el sodio porque generalmente es una solución salina que está por arriba del fisiológico. Generalmente se usa a concentraciones mayores del 3%. ¿Sí? Se puede usar en conjunto para el manitol y es útil en pacientes que tienen hemorragias supracomedemas porque aumenta el volumen. Y sabemos que en estos pacientes la depresión de volumen puede ser deleteria. Hipotermia, esto es algo que se usa más, es más experimental, no se usa tan en la rutina. Se recomiendan estas temperaturas y la base fisiopatológica es que disminuye el metabolismo cerebral, por lo tanto el flujo sanguíneo y la presión intracraneal. Pero es, digamos, de los últimos pasos que se utilizan en el caso de ya de hipertensión intracraneal refractaria. La hiperventilación, les decía, es una medida transitoria y se recomienda que se lleve el CO2 plasmático de 25 a 35 y menos de 6 horas. ¿Por qué? Porque si lo bajo a menos de 25 o lo prolongo por más de 6 horas, tengo riesgo de que haya isquemia, porque acuérdense que la hipocamia vasoconstricción. ¿Sí? Y bueno, estos son los pasos que se recomiendan en la literatura para tratar de manera general a un paciente con hipertensión intracraneal, clínica o ya de pleno, clínica de síndrome de hipertensión o ya de pleno de síndrome de presión. Primero ya dijimos paso de medidas generales. Se pueden considerar monitoreo de presión intracraneal, hiperventilación, usar manitol y llamar a, si es que se puede monitorear la presión intracraneal, se llama neurocirugía, se pone un drenaje y que a la vez que nos sirve para medir, nos sirve para drenar el líquido. Si esto no nos funciona y seguimos con presión intracraneal elevada, solución hipertónica y sedamos al paciente. ¿Por qué? Porque al sedar al paciente se disminuye la demanda metabólica cerebral, disminuye el flujo sanguíneo y disminuye la presión intracraneal. Y el último paso, como les decía, es usar coma barbitúrico y la hipotermia. ¿Ok? Entonces, primero las medidas generales, osmoterapia y drenaje, sedación y coma barbitúrica y hipotermia. ¿Sí? Bueno, entonces, ya, en cuanto a la descompresión quirúrgica, donde se ha mostrado útil es en pacientes que tienen infarto de la arteria cerebral media con edema maligno. Aquellos pacientes que tienen más de 2 tercios del hemisferio infartado por una obstrucción proximal de la arteria, hacen una edema impresionante y eso se benefician de una microanectomía descompresiva temprana. O sea que desde que ustedes la ven, le llaman a neurocirujano y le dicen, oye, tengo esta situación. O en caso de trauma craneoencefálico severo, una craneectomía bifrontal. Esto, ojo, todo esto que les acabo de decir son medidas temporales. El tratamiento definitivo es el tratamiento de la causa que provoca la hipertensión intracraneal. Es decir, ejemplo, tengo una hemorragia subaracnoidal neurismática con hidrocefalia obstructiva por sangre intraventricular. El tratamiento es derivar el ventrículo, una derivación ventricular externa y clipar el aneurisma. Si tengo una lesión neoplásica, pues hay que plantear la resección del tumor. Si tengo una neuroinfección que me está causando incremento de la presión intracraneal, darle antibióticos. Si tengo un hematoma subdural, pues drenarlo, ¿no? Entonces, ahora sí, el caso clínico que les ponía en el principio. Si quieren leerlo otra vez, hombre de 83 años, única antecedente de hipertensión, trauma leve, después comienza con cefalea, se agrega sin violencia, estupor, llega a urgencias, signos vitales normales, excepto un poco hipertenso. Lo exploran, tienen isocoria con dilatación de pupila derecha, disminución de fuerza en el cuerpo izquierdo y Babinski izquierdo. Les pregunto, ¿tienen síndrome de hipertensión intracraneal? Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las
los síntomas que me dan Cefalea. cefaleas. ¿Perdón? El estupor. Sí. ¿Tiene síndrome de atención? No lo puse aquí. ¿Cuál? ¿Por qué? Por las pupilas. La pupila de un lado dilatada y la hemiparesia contralateral. Y la alteración del estado de alerta. ¿Qué seguiría en abordaje? Ya hicimos una tomografía. Vemos que tiene hematomas estructurales, desplazamiento de estructuras del lineamiento, compresión de los encéfalos. Lo hospitalizan desde luego, llaman a neurocirugía. Sí. ¿Para qué? Para ver si le puede drenar el hematoma. Monitorizan la PIC. Sí, porque Es mayor de es mayor de 40 años y tiene datos de y le van dando tratamiento médico en lo que llega el neurocirujano. Desde luego, ¿no? Porque pues, a veces no son neuros. Y le pueden salir, y aparte tiene, o sea, la indicación principal es que ya tienen un síndrome de demención y les puede progresar en minutos a muerte, ¿no? Entonces establecen medidas generales.